Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La oración de confesión para consagración. En primera, estamos hablando y enfocados especialmente en primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9. Pero antes es de decir que en la vida de intimidad con Dios podemos ministrar a Dios de una manera o de una forma personal en adoración, alabanza y acción de gracia. Podemos demandar a Dios nuestras necesidades sin ninguna reserva ante Él. Podemos interceder a favor de otros, casos íntimos que se nos confiesen o se nos confiaron. Y podemos recibir de Dios revelaciones de lo personal, según lo que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3, cuando nos dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, las revelaciones Dios se las hace saber a los que andan en esa íntima y esa camaradería con Él. En primera podemos enfocar a primera de Juan 1:9, cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí es en relación a la forma en que debemos de arreglar nuestro altar delante de Dios. Arreglar nuestra situación personal, espiritual, delante de Dios. Y aquí la oración de los pecados le proporciona a Dios acceso al corazón del creyente y quita todos los obstáculos para la oración eficaz. Este tipo de oración debe ser el inicio de todas nuestras oraciones, valga la redundancia. El pecado afecta nuestra comunión y esa parte de la comunicación con Dios, mas no afecta la relación. Porque cuando estamos aquí hablando de la relación, es cuando podemos tener ese conocimiento muy preciso, claro y conciso de que la relación es de Dios Padre con sus hijos, que somos nosotros, la relación de padre a hijos. Eh, porque aunque falle, sigo siendo hija de Dios. Aunque falles, sigues siendo hijo de Dios. Pero la comunicación en forma bilateral o recíproca de parte de Dios es afectada. O sea, para Dios esa relación va a quedar afectada por nuestra causa, por la razón de que en una vida de pecado solo Dios podrá escuchar mi oración. Claro que sí, Él no deja de escuchar mi oración, tu oración, nuestra oración, pero no puede dar respuesta a ella. La oración de confesión de pecado, para mantener la comunión con Dios, es de suma importancia y de mucho beneficio. Una vez que hayamos hecho esta oración y cumplimos con los principios bíblicos que se demandan en la oración, todas las demás oraciones tendrán respuesta de Dios. Este es el sentido como lo describe el apóstol Juan ahí en primera de Juan, el capítulo, y quiero que vayamos a mirar primera de Juan, el capítulo 1, el versículo del 5 al 10, cuando dice: este es el mensaje que hemos oído de Él. Os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Está muy claro. El término confesar que aparece en el texto es homólogo, que indica hablar las mismas cosas o tener la misma opinión. La confesión de pecado indica tener la misma opinión que Dios tiene acerca del pecado, con rechazos internos, y esta opinión interna y su rechazo se manifestaría a través de la confesión, detallando el acto de pecado, tal como se cometió. Es decir, la confesión de pecado no está en hacer un paquete de ello y presentarlos a Dios en lo general, diciendo, Señor, perdone todos mis pecados y ya, sino que es hacer conciencia de cada uno de ellos específicamente, en un acto de responsabilidad, en forma detallada, expresárselos a Dios, y dichas acciones, ¿qué pasa? Nos llevarán, te llevarán, me llevarán a cambiar mis actitudes, tus actitudes, nuestras actitudes, que sería el arrepentimiento. Una vez que confesemos nuestros pecados y haya en nosotros cambios de actitud y vivimos acorde con el carácter de Dios, después de dicha confesión, entonces podremos manifestarle a Dios el resto de nuestras oraciones. Esta es la importancia de no acumular pecados y hacer del pecado, valga la repetición, hacer de él un estilo de vida. ¿En qué? En confesar inmediatamente cualquier falta que hayamos cometido que va en contra de los principios de Dios. Por eso el apóstol Juan dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por lo contrario, también sería fiel en no perdonar los pecados de quien no los haya confesado. ¿Ve? En cuanto a pecados acumulados, en cuanto a los pecados acumulados, podríamos entonces de tener en cuenta que esta demanda no es fácil vivirla, pero es un principio que no podemos pasar por alto. En primera, en primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En nuestra infidelidad, Dios es fiel, y esto quiere decir que Dios tendrá cuidado de que su palabra se cumpla en ti, en mí, para bien, o no obedecer y se va a cumplir es para mal. Si no la cumplo, si yo no cumplo con mi parte, con mi demanda, entiendo que la bendición viene de Dios y la maldición es causa o producto de haber quebrantado los principios que por sí solo te van a sancionar, me van a sancionar. No es la voluntad de Dios que caigas en un terreno de maldición, pero a causa de su fidelidad, él nunca podrá evitar que caigas en ese terreno porque quebrantaste principios. Él siempre le da el curso a su palabra. La luz y las tinieblas no son compatibles, son opuestas. Así es la santidad y el pecado, no son compatibles. Ahí en primera carta a los Corintios ya el capítulo 10, el versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y en este tópico podríamos dar una conclusión diciendo que la falta moral es de suma importancia en las dimensiones divinas. El pecado afecta la comunión del creyente con Dios, cercenando que la posibilidad de Dios bendecirlo por causa de restar
el derecho que tiene de ser bendecido en su posesión. Esto lo describe el apóstol Juan en primera de Juan, el capítulo 3, y quiero que vayamos a leer también ahí primera de Juan, ahí el capítulo 3, el versículo del 19 al 22, cuando claramente el Señor nos da la sabiduría para entender lo que nos dice. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, dice, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mientras vivamos en santidad, las tinieblas no tendrán lugar en nuestras vidas. Amén. Dios les continúe bendiciendo.